Buen día para todos, gracias por estar estudiando la palabra del Señor. Me regocijo saber que todos estamos pensando en esto, estar pensando en la palabra del Señor. Recordemos que nuestro Salvador no quedó en la tumba, muchos líderes religiosos quedaron en la tumba, no resucitaron. Nuestro Salvador resucitó. Pablo dice en su carta, dice, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra predicación, no sirve de nada, esto está vacío. Pero si Jesucristo resucitó, esto es glorioso para nosotros. 1 Corintios 15, del 1 al 4, es el Evangelio. Él dice que yo os anuncio lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó para que esa escritura se cumpliese. Y eso nos debe dar gozo a usted y a mí, sabiendo que Él venció la muerte. Dice en el evento 33, dice la resurrección de Jesús. Jesucristo resucitó. Y vamos a iniciar en oración. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, gracias, sabiduría de nuevo para compartir tu palabra, para que tu iglesia sea edificada, fortalecida en el camino tuyo. Muchas gracias, Señor, en Jesucristo tu Hijo. Amén. Dice acá, la primera parte dice, el tercer día, después de que Jesús muriera y fuera sepultado de forma sobrenatural, Dios lo levantó de la muerte para demostrar su poder sobre el pecado, la muerte y el infierno. Dios envía a su Hijo Jesucristo para mostrar que podía vencer a Satanás, para mostrarle al mundo entero que en Jesucristo había salvación y vida eterna y esperanza frente a la muerte. Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Y muchos ven a Jesús como un ejemplo de morir por nuestros enemigos, otros lo ven como un mártir que quiso defender sus ideas, pero finalmente lo mataron y todo se acabó. No, eso no dice la palabra de Dios. ¿Cuál fue uno de los propósitos de la muerte de nuestro Salvador? Y vamos a encontrarlo en la palabra de Dios, el primer propósito. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos 2, 14. Y el verso 15. Dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está escribiendo el apóstol, bueno, no sabemos quién escribió esta carta, pero aquí está diciendo el escritor guiado por el Espíritu Santo que Satanás nos tenía esclavos, pero que Jesucristo se hizo carne para destruir el imperio que Satanás tenía de muerte y destrucción. Y esto nos debe llevar a nosotros de mucha alegría y de mucho gozo, sabiendo que éramos esclavos del pecado. Nosotros somos libres para no pecar, no somos libres para pecar y hacer lo que queremos, no, somos libres para no pecar porque éramos esclavos del pecado, esclavos de la maldición del pecado. Pero ahora tú y yo somos libres para honrar y glorificar a Dios, para ser más santos, para buscarle más a Él. Dice la palabra en Efesios capítulo 6 que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Antes el pecado reinaba sobre nuestra vida y ¿qué? Éramos esclavos. Él reinaba, pero ahora el que reina es Jesús. Y ahora nosotros podemos entregar nuestra vida a Él. Y ahora podemos, usted y yo, tener una vida en la cual podemos descansar en sus promesas. Amén. Y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 24 del 1 al 12. Lucas 24 del 1 al 12 nos enseña las evidencias de que Jesucristo resucitó. Si tú no encuentras en la palabra de Dios esas evidencias,
que Jesucristo resucitó, porque mucha gente, no, Jesucristo no resucitó, Jesucristo fue un mártir más de la historia. Pero la palabra de Dios muestra que Jesucristo resucitó. Dice aquí en el capítulo 24, verso 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ve al 11. Dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Imagínense, Dios les había dicho en Mateo 16, 21, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, pero que resucitara el tercer día. Pero ellos dudaron. Ellos se quedaron maravillados y dudaron. De hecho, estas mujeres habían ignorado de las palabras de Jesús. Muchas veces nos sucede lo mismo, ignoramos sus promesas. Y estas mujeres ignoraron lo que Jesús dijo, que era necesario que Jesucristo fuera entregado, pero que resucitase al tercer día. Y aquí hay evidencias. Uno, que la piedra fue removida. La piedra removida no fue para que Jesús saliera, sino para que ellos entraran y vieran evidencia de la resurrección de nuestro Salvador. Otra evidencia podemos ver que, ellos utilizaban las especies aromáticas para ungir los cuerpos, para que en su cuerpo su descomposición fuera más lenta y no hediera. Pero ellos dudaron de ello. Y aquí podemos ver dos ángeles que se les presentan y dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él ha resucitado, recuerden. Y a veces nos sucede a todos, olvidamos su ley, olvidamos sus palabras, sus promesas. Alguien dijo, no dudes en la oscuridad lo que Dios te ha mostrado y te ha hablado en la luz. Recordemos las victorias pasadas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, podamos salir victoriosos, recordando que si Jesucristo resucitó, venció la muerte, ¿cuánto no más hará? En cualquier tribulación y problema que tengamos, Dios nos sacará en victoria. Dice la Biblia que Él nos lleva de victoria en victoria. Se habrán muchas dificultades, muchas pruebas, pero Dios nos quiere dar la victoria en medio de ellas. Amén. Dice, vamos a ir al 36 al 43. Y aquí la pregunta dice acá, ¿qué hizo Jesús para demostrar que Él no era solo un espíritu, sino que un cuerpo físico estaba en Él? Bueno, Él tenía un cuerpo físico. Y vamos a mirar lo que dice el verso 36, ¿sí? Al 43. Vamos a mirar esas evidencias de que Él no era un espíritu. Mucha gente dice que eso era un espíritu, pero no es un espíritu. El Señor mismo lo dice. Yo soy carne y huesos, no soy un espíritu. Él mismo lo dice. Mira lo que dice en el 36. Dice así la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces
espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Él mismo estaba dando evidencias: mire, yo soy carne, tóqueme, tóqueme. Pero ellos estaban atemorizados, perplejos. Dice en el 40, y diciendo eso, les mostró sus manos y sus pies. Recordemos que le habían torturado, pero habían clavado sus manos a ese cepo, a esos maderos en sus manos y en sus pies. Lo veíamos en la enseñanza pasada. Dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Un espíritu no come, pero él, tenía hambre, les pidió de comer, y a esto mostraba una evidencia de que era físicamente Jesús, no era un espíritu. Dice: entonces le dieron parte de pez asado y un panal de miel. Bueno, yo nunca he comido pescado con miel, pero aquí el Señor comió. Y dice acá: y él lo tomó y comió delante de ellos. Y esto nos debe llenar de gozo, porque nuestro Salvador resucitó en cuerpo, no en un cuerpo corruptible como nosotros lo somos, sino con un cuerpo espiritual, pero también un cuerpo físicamente. ¿Sí? Y qué precioso vemos en la resurrección de nuestro Salvador. Muchas personas pensaron que Jesucristo fue un espíritu, pero no, Él resucitó, y eso nos debe llenar a nosotros de mucho gozo. Él comió, y dice acá que falso o verdadero, podemos confiar en que lo que dijo Jesús acerca de sí mismo era verdad. Recordemos que uno de los atributos de Dios es que Dios no puede mentir. Dios no puede mentir porque Él es santo. ¿Sí? Mucha gente dice: no, eso era un lunático, o era un mentiroso. Pero todas sus palabras se cumplieron al pie de la letra. Por eso podemos ver que no era un loco. Si fue un loco, fue un hombre que sigue engañando a todo el mundo. Mucha gente moriría por una verdad, pero no por una mentira. Y vemos que muchos han muerto porque realmente ven evidencias de su Salvador en sus vidas. Como Dios no les informó, sino les transformó. Y por eso, cuando hay un encuentro personal con nuestro Salvador, nuestra vida es transformada, es cambiada. Y por eso vemos que no es mentira, que no es engaño. Hay verdad en sus palabras. Y podemos ver cómo esas verdades en sus palabras transforman nuestro corazón. Transforman nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Porque su palabra es santa, es viva, es real. Y eso nos debe a nosotros llenar de mucho gozo. Yo no sé qué piensas tú acerca de Jesús cuando resucitó. Él resucitó para que tú y yo podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Él venció la muerte. Y tú ahora y yo podemos entrar al trono de la gracia. Cuando Él murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y resucitó para darnos a nosotros esa esperanza. Digo, el Señor Jesucristo pudo haber resucitado e irse de una al Padre y no mostrar evidencias. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en
Primera de Corintios. Quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí encontramos el Evangelio. Dice la palabra del Señor, 15 del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si te retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros duermen. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Evidencias de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Él no quedó en la tumba, Él resucitó. ¿Para qué? Para que podamos ver que en Él hay esperanza. Hay muchas personas que dicen, no, la muerte es tan buena que nadie ha muerto y se ha devuelto para contarla. Necios. Porque si hubo alguien que sí resucitó, que vino a mostrarnos que en Él hay esperanza y hay vida. Amén. Él nos puede mostrar sus palabras que son verdaderas, sus palabras que son eternas, sus palabras que dan esperanza. Jesucristo resucitó. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos esa esperanza y ese gozo, sabiendo que no quedaste en la tumba, sino que nos diste vida abundante en ti. Te doy muchas gracias, Señor, porque confiamos, Señor. Confiamos porque tu Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos tuyos. Y en él esperamos. Esperamos tu venida. Añoramos tu venida, Señor. A ti sea la gloria, Señor, en esta noche, porque tú eres digno de ser honrado y obedecido. Cristo oramos. Amén. Dios te bendiga, que podamos recordar sus promesas que son fieles y verdaderas. Bendiciones.